Hola, hoy os voy a hablar de la búsqueda del dorado por la zona de Venezuela y la Guyana en el siglo XVI, en las que participó un santanderino de nacimiento, Felipe de Santiago. El mito del dorado, como sabéis, es una leyenda que había sobre una ciudad entera de oro en la que había todo tipo de riquezas, oro, piedras preciosas, plata, ¿eh? Y en la que había pues magia en torno a ello, porque incluso hablaban de que las casas, los palacios flotaban en el aire y todo era de oro, ¿no? Hasta los edificios. Estas leyendas vienen aparte de las tradiciones europeas de mitos como el de la Atlántida, muy arraigados en la cultura popular europea medieval, ¿no? Que vienen desde tiempos grecolatinos, ¿no? La búsqueda de eso, de una civilización superior llena de riquezas, ¿no? Eh, Esto ya, como os digo, pues en la Edad Media alimentó mucho la, las mentes calenturientas y el afán de conseguir riquezas y fama de los europeos, y lanzó al mar en principio a los portugueses y después fueron los castellanos, ¿no? Y se lanzaron al Atlántico y pues, por eso se descubrieron las Azores y la isla de Madeira, se conquistaron las Canarias, en principio buscando pues esas tierras riquísimas, ¿no? Llenas de riquezas y de oro. Iban buscando la tierra del Preste Juan. Estos lugares tenían varios nombres. Luego, cuando se llegó a América, allí había también leyendas sobre ciudades míticas con muchas riquezas, como os he dicho. Lo llamaron generalmente El Dorado, por el tema del oro, pero tenían varios nombres y de hecho pues los conquistadores españoles, también los portugueses y en algunas ocasiones también los ingleses estuvieron buscándolo en vano porque no existía, obviamente, ¿no? A lo largo de todo el continente americano, ¿no? Por la zona del norte estaban las 7 ciudades de Cíbola, estaba Quibira, en el sur más extremo, en la zona de la Patagonia, pues andaban buscando la ciudad de los Césares, y todo por el medio, sobre todo por la zona de la Amazonía, pues bueno, El Dorado propiamente dicho, el país de la canela, el país del rey blanco, ya os digo que lo dieron diferentes nombres, ¿no? Y siempre eran lugares portentosos, llenos de riqueza y de magia. Eh, También los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas, al encontrarse con los españoles que tenían esa avidez de riquezas, pues les estuvieron contando sus leyendas y entre unos y otros pues fueron creando una madeja enorme de mentiras. ¿eh? Entonces, los españoles, por ejemplo, cuando llegaron a toda esta zona de lo que llamaron Nueva Granada, ¿no? Colombia, Venezuela, la zona de las Guyanas, la zona de la Amazonía, tanto del Perú como del propio Brasil, eh, pues encontraban que había poblaciones de indígenas, eh, tribus bastante atrasadas en comparación pues, con las civilizaciones que habían encontrado en México o en Perú, ¿no? Con la civilización azteca, la maya o la inca. Y sin embargo, pues tenían unos objetos de una orfebrería muy elaborada, ¿no? De oro y de plata, pero sobre todo de oro y con piedras preciosas. ¿eh? Eh, y esto alimentó más su codicia. Había una leyenda que no sabéis si tenía una base real en un principio, en la que había una laguna que se llamaba Manoa en la lengua indígena. Manoa significa lago o laguna. Entonces era un lugar sagrado para los indios y allí a uno de los caciques, al jefe, pues los chamanes le pintaban con polvo de oro todo su cuerpo
y después se introducía en las aguas del lago como una ofrenda. Al mismo tiempo, el resto de sus súbditos tiraban en esas fiestas ceremoniales, tiraban al agua como ofrenda a sus dioses, a las deidades que vivían en el propio lago, pues objetos de oro, de plata, objetos con incrustaciones de piedras preciosas o piedras preciosas directamente. Cuando preguntaban dónde se encontraba Manoa, el dorado, la respuesta siempre era la misma: en medio de la jungla, detrás de la montaña. Con lo cual, pues hubo infinidad de expediciones por todas esas junglas, por todas esas selvas, subiendo y bajando barrancos, enfrentándose pues a un clima tropical durísimo, ¿no? Al mismo tiempo, pues la selva cerrada, llena con todo tipo de problemas por los animales salvajes, por las enfermedades, por la malaria, por el hambre que tuvieron que sufrir, y luego aparte las tribus indígenas que habitaban esos lugares en su mayoría eran muy hostiles, eran gente, como os digo, de una cultura no muy desarrollada, eran bandas de cazadores recolectores, y evidentemente al ver invadidos sus territorios y verse hostigados, pues respondían de una manera muy violenta, con lo cual tuvieron unos enfrentamientos terribles, con muchas bajas por los dos lados, con muertes terribles, ¿no? Hay un caso, que es el que os iba a contar, que es el de Felipe de Santiago. Felipe de Santiago nació en 1567 en Santander, y siendo un niño se fue con su padre, que se llamaba igual, Felipe de Santiago, a Nueva Granada, a la zona de Colombia. De Felipe Santiago padre no se tienen muchos datos, simplemente que era de Santander, que era hidalgo, y que tuvo un cargo en las tropas allí en Nueva Granada, un cargo de mando, y que estuvo por todo ese territorio, por toda Colombia y toda Venezuela, en diferentes expediciones. A su hijo lo dejó en Tunja, en la ciudad de Tunja, en Colombia, en casa del gobernador de la Hoz Verde. Por lo tanto, si el propio gobernador se hizo cargo del niño y lo educó en su casa y después lo apadrinó, lo protegió, y ya de mayor obtuvo el cargo de capitán y estuvo en las tropas de este gobernador de la Hoz Berrio, pues evidentemente no era un cualquiera, debió ser alguien importante. Felipe de Santiago, el hijo, el protagonista de lo que os estoy contando, pues ya os digo que creció a la vera del gobernador, y con 20 años, en 1587, participó en la segunda expedición, la búsqueda del Dorado, que organizó el gobernador. Este gobernador ya había organizado una en 1584, que fue un rotundo fracaso. Gastó mucho dinero, estuvieron muchos meses por la selva, con todo lo que os digo, con todos los inconvenientes que os podéis imaginar, padecieron todo tipo de desgracias, pues por enfermedades, por falta de comida, por enfrentamiento con los indios, por las enfermedades tropicales, y nada, fue un fracaso. 3 años después, como os he dicho antes, en 1587, hace una segunda expedición en la que participa el santanderino Felipe de Santiago, y corre la misma suerte, con el agravante de que hubo un motín. Llevaban ya más de un año por la selva sin ningún éxito, sufriendo calamidades y muriendo mucha gente. Y entonces, pues parte de la tropa se amotinó y, bueno, se enfrentó al gobernador y quisieron volver, y, bueno, fracasó la expedición esta vez, y hubo
un juicio, hubo un consejo de guerra y se acusaron mutuamente y Felipe Santiago tomó partido, obviamente, pues por De la Hoz Berrio, que era que aparte de gobernador, pues fue su protector. En 1590 hace una tercera expedición, pues con el mismo resultado. Lo que ocurre es que en esta expedición encontraron otro camino. En vez de volver directamente al punto de partida en la zona de Nueva Granada, descendieron por el Orinoco hasta su desembocadura y llegaron a la isla de Trinidad. Y entonces en la isla de Trinidad pues fundaron una ciudad que se llamó San José de Oruña, que en 1594 llegó a ser alcalde Felipe de Santiago. Y bueno, vieron que desde allí las expediciones podían ser más fáciles, o sea, remontando el río Orinoco y esta vez yendo hacia el este por el río Caroní, que es un afluente del Orinoco, hacia la zona de la Guayana. Como pretendían, ya habían gastado, De la Hoz Berrio había gastado, pues bueno, toda su fortuna, tenía problemas de todo, de avituallamiento de hombres, de armas y tal, pues mandó a Felipe de Santiago a visitar al gobernador de Cumaná, que era de Vives, y pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo que le ayudara, y este le negó la ayuda. Como sabéis, allí en América, pues los conquistadores tenían sus zonas de influencia, algunas por concesión real o por concesión del virrey o de otros gobernadores, o simplemente porque lo conquistaban. Muchas veces entraban en confrontación entre ellos y incluso hubo muertes, se mataban entre ellos por las zonas de influencia, diciendo esto es mío, tú me lo has quitado, y cosas de este tipo. Y eran muy celosos de lo que pudiera hacer otro. Entonces el gobernador de Cumaná no quería ayudar a De la Hoz Berrio y le negó la petición que llevaba Felipe de Santiago. Como De la Hoz Berrio pues, tenía interés de volver a buscar Manoa, el dorado de esta zona, decían que podía ser Manoa, la laguna esta sagrada, podía ser el lago Paraima, que está en la zona de la Guayana. Bueno, pues le volvió a mandar a Felipe Santiago una segunda vez a Cumaná a buscar ayuda, y esta vez el gobernador, pues muy ofendido porque le volvieran otra vez a molestar, pues le encarceló y le tuvo una temporada allí preso, y luego le soltó y le dijo que no volviera a buscar ayuda. ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues que así todo se mandó otra expedición, esta vez al mando de Domingo de Vera y Bargoyen, que era un lugarteniente que tenía el gobernador de la Hoz Berrio, y en la que fue de ayudante de Vera y Bargoyen fue Felipe Santiago. Volvieron otra vez a hacer el recorrido del Orinoco y el Caroní, se metieron por la jungla, esto fue en 1593, y también volvió a ser un fracaso porque no consiguieron nada y lo único que conseguían era muertos y enfermos. En medio de todo esto, pues resulta que en 1595 estaba el gobernador de la Hoz Berrio esperando ayuda desde España, que había mandado a su hijo a conseguir ayuda para las expediciones estas que hacía en busca del dorado. Pues lo mandó a España. Y llegaron 2 barcos. Se pensaba que era la ayuda que venía de la península y resulta que no, que era el corsario inglés Sir Walter Raleigh. Y bueno, tomó la ciudad, San José de Oruña, la quemó, hizo muchos prisioneros, muchos muertos,
y al gobernador de la Hoz Berrio le obligó a que le ayudara y que hiciera de guía. Entonces remontaron el Orinoco, hicieron el camino que habían hecho las otras expediciones españolas, después por el Caroní hacia la Guayana y por medio de las selvas, atravesando las selvas del oriente de Venezuela y de la Guayana, pues estuvieron buscando Manoa. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, Felipe Santiago en esta ocasión no estaba allí. Al no estar de la Hoz Berrio, se salvó de que le apresaran los ingleses, y entonces todos los que estaban fuera de allí, de Trinidad, pasaron al mando del gobernador de Cumaná, que les mandó en persecución de los ingleses. Les hostigaron por el río Orinoco todo lo que pudieron. Iban tropas españolas con tropas indígenas, iban en canoas. También hay que recordar que había parte del ejército español, de aquellas tropas que estaban por allí, eran africanos, eran negros, pero no eran esclavos, eran soldados libres, y eran muy duros, eran muy fieles a los españoles y muy duros con los indígenas. Bueno, pues en canoas, estas tropas de españoles con los africanos y con los indios que eran fieles, pues fueron atacando por el río a los ingleses. Lo que pasa es que la expedición inglesa era grande y fuerte, y bueno, hubo muchas bajas por las dos partes, pero los ingleses siguieron adelante. Remontaron el Caroní, llegaron a la Guayana, no encontraron el Dorado, obviamente, y regresaron. Y entonces, pues, Sir Walter Raleigh, como estaba muy enfadado porque no había encontrado nada y iba a volver a Inglaterra con las manos vacías, pues entonces arrasó lo que quedaba de San José de Oruña. A los españoles que tenía presos les mató a todos, les decapitó y les enterró debajo de los escombros de la ciudad. O sea, arrasó la ciudad totalmente. Y luego, pues, atacó Cumaná con la idea de conquistarlo. Era una ciudad en aquel momento que estaba despuntando, más importante que San José de Oruña. Lo que pasa es que la defensa española pues, fue tremenda. En esa defensa participó Felipe de Santiago, porque él estaba allá desde antes que llegaran los ingleses, estaba con las fuerzas del gobernador de Cumaná, y derrotaron a los ingleses. Entonces Sir Walter Raleigh con sus tropas pues volvieron con las manos vacías a Inglaterra. Al gobernador de la Hoz Berrio pues le liberó, le intercambió por unos prisioneros ingleses, hubo un intercambio de prisioneros y de la Hoz Berrio quedó libre. Después de esto, pues el gobernador de Cumaná quería deshacerse de la Hoz Berrio y mandó a Felipe Santiago con una tropa a atacarle y acabar con él, para que no interfiriera en sus territorios, o en lo que él pensaba que era su zona de influencia. Pero Felipe de Santiago, como le tenía mucho aprecio a de la Hoz Berrio y tenía también pues camaradería con De la Vera y Bargoyen, y conocía pues a todos los españoles de allí, y las tropas españolas, pues después de haberse pegado con los ingleses, estaban todos muy cansados y no querían más matanzas y menos entre españoles, pues estuvieron negociando y llegaron a un acuerdo que aceptó el gobernador de Cumaná, en el que la isla de Trinidad pasaba a la zona de influencia de Cumaná, vamos a decir, del gobernador de Cumaná, y de la Hoz Berrio y sus gentes pues se iban más hacia la zona de la Guayana, y allí fundaron una ciudad que se llamó Santo Tomé, que sirvió de base para otras expediciones, aunque después de la Hoz Berrio con su hijo y todos los que se fueron con él pues nada, acabaron sucumbiendo, y el mito de Manoa, la ciudad
de oro, del dorado, de aquella zona, pues se evaporó. Felipe de Santiago se quedó en Cumaná, estuvo al servicio del gobernador de allí y luego con el tiempo pues se retiró pues con lo que había ganado de riquezas, alguna encomienda que le dieron y tal, pues se retiró a la ciudad de Mérida en Venezuela. La Mérida de Venezuela se casó con una mujer de Isla Margarita que era mestiza y tuvo, hasta que se murió, pues tuvo una vida pues apacible en el retiro allí en sus tierras y con tranquilidad, después de haber tenido una vida llena de aventuras por la jungla buscando un sueño.